Bienvenidos a otro capítulo de Supply Chainers. En esta ocasión nos encontramos con Pamela Quintanilla Cupe, una profesional que realmente cuando empezamos a buscar, a investigar el perfil con el equipo de Supply Chain, realmente hay muchísimo que hablar. Para darles un adelanto, ella ha trabajado en Bélgica, en Luxemburgo, acá en Bolivia, es boliviana. Habla más de 2 idiomas, ya nos contará cuántos idiomas, habla. Actualmente está, cursando una maestría en Zaragoza y tiene algunos artículos en la web que justamente hablan de temas más profundos acá en Bolivia. Mm, Sin más preámbulos, bienvenida Pamela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Y bueno, encantada de hacer la entrevista. Excelente. Y bueno, para que las personas te conozcan, ¿nos podrías decir quién es Pamela Quintanilla? Bueno, Pamela es, antes que nada, una apasionada por la supply chain, la logística, y también por el papel que juegan las mujeres en ello. Me encanta mucho la idea de poder desarrollar mujeres y ayudarlas a desarrollar en esta área para que alcancen puestos de liderazgo o transformen compañías o cualquier otra institución que esté relacionada en esto. Y bueno, por eso tengo también una network para mujeres dirigidas en el MIT y las afiliadas a eso. Um, y bueno, aparte de eso, pues me encanta, soy una persona que considero yo muy resiliente, muy curiosa, le encanta aprender y nada, viajar, la fotografía y el arte también son otras de mis pasiones que hacen que me desvíe un poco tal vez de la supply chain de vez en cuando. Súper, súper, Pamela. Y bueno, la pregunta que siempre hago a todos nuestros invitados es, ¿cómo comenzó tu pasión por la cadena de suministros? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos y cómo llegaste a este campo? Um, yo creo que hay dos momentos en mi vida que marcaron eso y uno recae precisamente a mi niñez. Yo vivía en una ciudad muy pequeñita con mis abuelos, de hecho en Potosí cuando era niña, porque mi mamá tenía que mudarse constantemente de ciudad en ciudad en Bolivia. Y teníamos constantemente muchos bienes importados que venían, por ejemplo, de Japón o de otros países. Y me llamaba mucho la atención el cómo algo que podía producirse, por ejemplo, en el Japón, particularmente porque usábamos toda la marca Panasonic, podía llegar a un lugar tan remoto, ¿no? Como es Potosí en Bolivia. Y creo que ese fue el primer momento en el que mi curiosidad se, se espabiló. Pero el segundo momento fue, de hecho, en mi segundo trabajo, cuando trabajé para Compañía de Alimentos Delicia, que conocí a mi jefa, que es Carla, que hablé hace un momento de ella también. Y bueno, realmente fue una persona o es una persona que te, que te pone a, no sé, a curiosear mucho, a hacer cosas mejores, a como investigar constantemente qué está en el momento para mejorar la logística en general, ya que supply chain no se habla tanto todavía o no se hablaba tanto en aquel entonces, ahora es más como un concepto general, pero la logística siempre ha sido parte de la industria, ¿no? Y esos Excelente. dos momentos marcaron mi vida. Y antes de llegar a Delicia, tuviste un recorrido profesional amplio. Pasaste por Winova Project, como Translator and Administrative Assistant. Después en Cadepia Sí, y en banca, en el grupo sí. financiero Fortaleza. Coméntanos cuál fue, de manera muy resumida, obviamente, tu experiencia en esos caminos que no estaban alineados a lo que ahora haces cadena de suministros. Bueno, de hecho, de alguna forma todos estaban relacionados, tal vez no en la profundidad que uno quiere estudiarlo, pero sí. En mi trabajo con Cadepia implicaba apoyar pequeñas microempresas precisamente en procesos de mejora continua. Y en el banco hacía un trainee que era parte de una
formación dual de la Cámara Alemana. Y pues básicamente igual me encargaba de mejorar los procesos internos del banco, que es lo que hace básicamente un ingeniero industrial en su vida, mejora continua, y que de alguna forma tienen que ver con procesos también internos de supply chain, porque al final hagas un producto o hagas un servicio, hay toda una cadena de suministros por detrás, ¿no? Que implican flujos de, 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 de bienes, de información o de dinero. Excelente, excelente, tienes toda la razón. Los ingenieros industriales, como lo mencioné en anteriores capítulos, se desempeñan en bastantes ramas de las operaciones. Y antes de continuar con el tema de la experiencia profesional, quisiera que nos comentes cómo fue tu educación universitaria. Para los que no te conocen, tú eres ingeniero industrial de la Universidad Mayor de San Simón, acá en Cochabamba, Bolivia. Sin Sí. embargo, en tu trayecto pasaste por la Universidad Nacional de Cuyo, em, y aquí va algo que ya les adelantaba, que tú no solo hablas español e inglés, también hablas alemán y francés. Y hiciste esa formación dual en el colegio alemán acá en Bolivia. ¿Nos podrías comentar un poco más al respecto de cómo fue tu background académico hasta la Universidad Mayor de San Simón? Sí, claro. Bueno, de hecho me gustaría empezar un poco atrás, incluso para tal vez darles un poco de inspiración a las personas que escuchen el podcast. Yo estudié en un colegio de fe y alegría. No vengo de ningún colegio particular. Colegio San Rafael en Cochabamba. Ingresé a la Universidad Mayor de San Simón a través del curso de propedéutico o algo así se llamaba en aquel entonces. Y bueno, terminé el colegio a los 15 años y a esa misma edad empecé a estudiar en la universidad. Tuve la suerte de que durante mis años en San Simón ellos tenían un convenio de intercambio con la Universidad de Cuyo en Argentina, así que hice un semestre allá y fue una experiencia increíble, ¿no? Fue una experiencia que yo creo que cambió toda mi vida porque no solamente es la experiencia internacional, sino el que te expongan a un sinfín de personas que no que tienen diferentes backgrounds, que tienen diferentes conocimientos y que vienen de tantos países distintos, ¿no? Eh, y bueno, después de eso me fui a hacer efectivamente un curso de formación dual con el colegio alemán, pero la formación dual tiene el beneficio de que es completamente en alemán, así que es la razón por la que yo aprendí alemán antes y continué aprendiendo durante ese curso. Además del inglés, que también te exigen, hay una parte que hacemos en inglés. Y para mí era una forma de ingresar en el mercado laboral, pues todo ese tiempo estás trabajando con empresas, ¿no? Em, Además, y bueno, yo siempre había tenido el sueño de ir a Alemania y ese precisamente el hecho de poder hablar alemán y sacar el bachillerato alemán con la institución, pues me permitió ser aceptada en la Universidad Técnica de Berlín, que es la mejor en Alemania para ingenieros industriales. Y si uno habla alemán no tiene que pagar mucho, o sea, es casi gratuito. Si no hablas alemán es muy caro, pero si hablas alemán es muy barato. Y aproveché mi tiempo también ahí, me fui de intercambio a Australia, a la Universidad Técnica de Sydney, que es la número 50 en el ranking mundial. Es una universidad increíble y Sydney es fabuloso. Y pues nada, como yo estaba de intercambio, tenía una beca, así que tampoco me costó mucho. Y bueno, finalmente hace poco decidí hacer un máster que es mi segundo máster, que es el máster en Supply Chain Management y Logística con el Zaragoza Logistics Center, que es aliado del Massachusetts Institute of Technology. Así que tenemos un tiempo en el MIT y un tiempo en España, donde todavía estoy. Me gradué en junio, hace como 4 semanas, y pues nada, estoy a la espera de mis papeles para empezar en mi nuevo trabajo. Felicidades, sí, vi, felicidades. Es un gran reto y sé que vas a aplicar todo lo que viste en esa maestría. Pero hay mucho que hablar de todo este background
académico. Y la primera pregunta que se me vino a la cabeza al escucharte es, ¿qué complejidades tú hallaste em, y qué retos tuviste al salir a tan corta edad? Porque es complicado. Ya tengo un amigo que ha saltado un curso y de un curso ya tiene esa complejidad. De ti estamos hablando aproximadamente de tres saltos. Sí, bueno, yo realmente nunca sentí o no me había sentido diferente en ningún momento o en ningún año de que pasaba el colegio o la universidad, sino tal vez hasta llegar a la universidad en sí, donde pues ya uno empieza a salir, ¿no? Va a tomar algo, quiere ir a un bar o a una discoteca, y si no tienes 18 años no puedes entrar. Así que ese era mi principal limitante y era en los momentos en los que yo me he sentido más frustrada, porque no podía compartir eso con mis compañeros. Pero de hecho yo honestamente creo que le veo más ventajas. Y bueno, le agradezco mucho a mi mamá que fue como la que me impulsó siempre en aprender sola y como supo aprovechar la habilidad que yo tenía de aprender súper rápido. Porque si no, o sea, me habría tomado mucho más tiempo hacer las cosas, ¿no? Entonces, siempre ha sido una ventaja y ha sido, y yo a mis 19 años me seguía viendo de 15 años. Así que tal vez ese fue igual un momento un poco crítico cuando estaba en Argentina y los argentinos se ven súper grandes de por sí y uno ya se ve como un niño y pues el profesor, una de las cosas que siempre recuerdo es que mi profesor de Project Management me decía, te has equivocado de curso, el colegio está al otro lado. Sí, Te pero entiendo. fuera de eso realmente no. Mi ambiente laboral siempre me he podido acomodar bastante bien y nunca, y bueno, ya que pasas la etapa de los 23 ya nadie lo nota, ya nadie le importa si tienes 23 25 30. Ya. Te entiendo, te entiendo. Y hay varios programas de intercambio acá en básicamente la mayoría de las universidades, pero no muchos se animan a probar, a tomar esa ventaja que te da la universidad. Desde tu punto de vista, ¿qué recomendaciones darías a los que están en pregrado aún para tomar esas opciones de intercambio? En tu caso fue a un país del mismo idioma donde hablan el español, que es Argentina. ¿Y qué cambios notaste de cambiar la rutina de una enseñanza boliviana a una enseñanza argentina? Pues primero que nada, yo, o sea, cualquiera que tenga siquiera el mínimo de curiosidad, yo le digo que se anime y vaya, porque es algo único que no importa si después decides que realmente nunca más quieres salir del país o no. Si realmente decides, bueno, no, yo quiero quedarme en Bolivia y me encanta y quiero hacer mi familia, está bien, pero incluso para eso es una experiencia decisiva, ¿no? Yo creo que lo importante en este proceso es ser curioso, ¿no? Tener ese mínimo de curiosidad y de ganas de conocer el mundo y de ganas de aprender otras cosas. En términos de educación, básicamente igual te permite comparar qué es lo que están aprendiendo, por ejemplo, en Argentina o cuál es la forma de enseñanza que es muy distinta, cómo funciona la universidad como tal en términos administrativos, muchos aspectos, ¿no? Que nos permiten abrir los ojos también a diferentes problemas que tenemos en nuestras universidades, en nuestros programas propios de educación en Bolivia. Entonces, yo creo que es la única forma de crecer tanto profesionalmente como personalmente. Para mí significó eso y creo que todas las personas que yo conozco que han estado fuera de Bolivia comparten ese sentimiento conmigo. Y es algo que a mí igual me pasó y lo comparto cuando ya el hecho de salir de tu país realmente te abre los ojos en varios aspectos, desde el punto de vista emprendedor y de ver las cosas de otra manera y realmente retornas con otra perspectiva y visión de las cosas. Y creo que el de tener la oportunidad de hacerlo a corta edad, es decir, estar en la universidad y dar ese saltito,
creo que te da ya unos skills interesantes para tu carrera profesional, que es resiliencia, como tú mencionabas, el tema de mente abierta, flexibilidad y otros. Y acá me nace Así es. la siguiente duda, ¿cómo tú lidias con tu tiempo? Muchas personas con la carrera, primero, el escoger la Ujú. carrera de ingeniería ya es complicado, más en las, como ser una San Simón, como ser una Universidad Mayor de San Andrés, que tienen sus exigencias. Pero tú te animas a continuar tus estudios de ingeniería y al mismo tiempo hacer tu curso dual en, en el colegio alemán. ¿Cómo tú administras tu tiempo? ¿Cómo tú logras cumplir con los deberes de ambos lugares? Eh, ¿Hay alguna presión que hayas, o algún tip para las personas que no saben manejar la presión de entregar dos trabajos al mismo día, exámenes y todo lo que implica estudiar? Em, ya, yo en ese aspecto soy una persona que tiene en mente que el tiempo es suficiente para todo. Tienes que tener tiempo para todo, incluso para no hacer nada. Y eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Tienes que considerar, basta con saber que un día tiene 24 horas y si entiendes que esas 24 horas las puedes administrar de manera muy estructurada y 24 horas en realidad es mucho, pues yo creo que te alcanza el tiempo para todo, ¿no? Si han habido noches difíciles, digamos, porque además, como mencionaba antes, el curso dual implica que tienes que trabajar para una empresa. Yo trabajaba para una textilera en La Paz, en el Alto, así que me implicaba ir hasta el Alto una hora y volver y hacer todo ese recorrido, bastante lejos, más lejos que Galicia. Pero me disfrutaba mucho, ¿no? Disfrutaba mucho el hacer esas cosas. Eh, Tenía un propósito por las que yo las hacía. Uno era que yo quería hacer el máster en Alemania, quería ganar la experiencia laboral, quería aprender alemán y entonces esas cosas me permitían organizarme. Y yo creo que nunca he sacrificado durante ese tiempo una fiesta o he dejado de ver a mis amigos para nada. Siempre he tenido el tiempo para esas cosas, pero es precisamente porque he aprendido un poco a entender eso, que el tiempo es suficiente. Pues mientras tú lo veas así, yo hayas maneras de organizarlo, ¿no? Excelente. ¿Y acá tienes alguna técnica? Porque, mira, yo estoy en alguna, he sentido esa sensación de que ya el tiempo no me daba. Obviamente dices, no sé si siendo productivo y me topé con bastante información. Y aquí te pongo un ejemplo. Algo que estoy intentando aplicar en este último mes es el Bullet Journal, donde obviamente es Ujú. todo un concepto de organización de tus metas anuales, mensuales, Yeah. diarias, habilidades. ¿Tú tienes algún tipo de técnica que te ayude a administrar o simplemente es mental? Yo tengo esto en mi cabeza de las 24 horas y hago esto. Um, Francamente, yo no tengo ninguna técnica que sigo. Es más, yo creo que aprendí a usar una agenda recién este año, porque tenía excesivamente muchas cosas y ya tenía que tomar algunas notas. Pero, pues aparte de eso, realmente nunca he tenido una técnica, sino viene más de algo mental que tal vez me han implantado desde que soy niña. Mi mamá siempre ha sido en ese sentido una persona que me repetía esto una y otra vez desde que tengo uso de memoria. Y por eso siempre tenía cursos, por ejemplo, para mí las vacaciones nunca eran vacaciones, ¿no? Eran oportunidades para aprender otras cosas. Entonces tenía cursos de inglés, o iba a nadar, o iba a hacer tenis, o aprendía oratoria, o no sé. Entonces creo que todo eso ha hecho que simplemente mi vida sea de esa forma. O sea, no he tenido esa, esa forma de tener que organizarlo. Así que, bueno, lamentablemente no te puedo dar una técnica, No, una recomendación, pero creo que viene mucho ahí a las personas que tienen hijos, pues a enseñarles un poco a organizarse desde pequeños, ¿no? excelente. Y la verdad que es interesante porque muchas veces nos damos látigos a nosotros mismos de no hacer las cosas
y empezamos a buscar algunas técnicas, pero realmente creo que como tú lo dices, son temas de la mente y cómo aplicarlo. Y coincido contigo en ese aspecto, la educación ayuda bastante en la formación de los profesionales y los que tienen ahora hijos. Bueno, aquí hay un gran ejemplo del valor de la educación de una mamá. Excelente. Bueno, y pasando del tema, bueno, siguiendo en el tema educativo. Bueno, a ver, vamos a hacer para que sea cronológico. Ya hemos hablado del tema de Cuyo, ya cuadra el tema de tu experiencia del colegio eh, alemán y vas a aprender en la industria de las frazadas. Creo que la industria en la que estabas ocupa un porcentaje grande del market share de frazadas acá en Bolivia, porque si tú quieres comprar una cama, o sea, todas hablan y viene a la cabeza la marca Polar acá en Bolivia. ¿Qué tal tu Sí. experiencia ahí y qué enseñanzas o anécdotas te llevas de esa experiencia, ¿no? En Polar. Am, pues sí, yo creo que fue una de mis experiencias más bonitas porque en realidad estuve trabajando con ellos cerca de 3 años y medio, entre el tiempo que trabajaba durante el curso y luego después que me contrataron. Em, y bueno, yo creo que de las cosas que más me encantaba hacer era que ellos tenían un grupo de obreras, de mujeres obreras que se encargaban de la selección de frazadas y pues eran las únicas mujeres aparte de mí, de la secretaria, ¿no? Dentro de la fábrica. Entonces había un trabajo muy duro de motivación y también de entender un poco, de ser muy empático, porque el trabajo no es, me parece sencillo, pero es muy tedioso, es muy monótono. Entonces había mucho que trabajar en la parte humana con ellas y es algo que a mí me encantaba. O sea, nos sentábamos ahí, yo les ayudaba a seleccionar de vez en cuando para entender un poco también cuáles podrían ser las formas más ergonómicas de permitirles trabajar, de que no se arruinen la espalda. Em, no sé, además de eso, también me llevaba muy bien con la gente en general de toda la planta. Eran muy simpáticos. Ahí aprendí a manejar el montacargas. Uno de los obreros o de las personas que se encargaba de ese trabajo me enseñó a manejar el montacargas. Y pues yo me la pasaba súper bien moviendo las fresadas. No, no era mi trabajo, pero a mí me encantaba, la verdad. Y bueno, además de eso, tuve la suerte de tener un gran jefe eh, que había estado igual paradójicamente en todo el mundo, un ingeniero chileno que ahora está retirado en Chile, pero él había trabajado en todo el mundo, incluyendo Alemania, Rusia, países increíbles y pues era además un gran amigo que siempre me contaba sus historias y me enseñaba mucho de management. Así que creo que eso es lo que igual me llevo mucho de esa experiencia y me encantó. Y al escuchar tu historia, se viene una pregunta que no sé si tú ya te la hiciste en cierto momento, porque primero viene desde la educación y puedo notar que ya estaba en tu mente todo lo que querías ah, para lo que viene de tu vida. Querías salir al mundo, pero también te encuentras en el mismo camino a personas que te apoyan o te dan ese impulso. Yo creo que al escuchar sus historias te ha debido meter ese impulso más que necesitabas para hacer lo que has hecho hasta ahora, el conocer el mundo. ¿Tú te preguntaste si fue algo que la vida te dio o realmente fue meramente suerte? Yo creo que en realidad es algo que yo busqué. Bueno, aquí volviendo un poquito al tema de mi familia, yo vengo de una familia en la que la educación se valora mucho. Mis abuelos no llegaron a completar el segundo año de primaria, pero todos sus hijos tienen un doctorado y es porque ellos siempre nos impulsaron a como aprender y ser curiosos, ¿no? Entonces todos mis tíos y mi mami también estuvieron en diferentes partes del mundo, ¿no? Tengo un tío que estuvo en Israel, otro en México, otro en España y así sucesivamente. Y entonces, pues yo creo que nace de ahí en realidad y yo siempre fui buscando personas que me ayudaran un poco a llegar a ese punto, ¿no? Porque el tema
Yo creo que con lo que uno más sufre en Bolivia es el tema del dinero. No todos tenemos dinero. De hecho, yo nunca he tenido dinero, o sea, he tenido que ver las formas de llegar a diferentes cosas con mucho trabajo y esfuerzo, pero ya he buscado esos caminos para conocer gente que me ayude, ¿no? Porque estas personas, si bien no te dan una ayuda monetaria, uno te inspiran y dos, en mi caso, me han hecho las cartas de recomendación para las diferentes universidades en las que he estado o en los otros trabajos que he podido estar y eso es algo invaluable. Gracias por compartirnos. Creo que me llevo con el tema de la familia, ¿no? La familia realmente juega un papel muy importante en la trayectoria de las siguientes generaciones y tú lo acabas de ejemplificar perfectamente. Y bueno, continuando con tu carrera profesional, haces un pequeño servicio de consultoría al Viceministerio de Micro y Pequeñas Empresas, donde de manera resumida tú estabas diseñando las estrategias justamente para este mercado que son de los camélidos. Coméntame cuáles fueron obviamente lo que puedas compartirnos, ¿no? ¿Qué insights tenemos de esta consultoría y qué se puede hablar de este mercado que no es muy conversado hoy en día? Sí, bueno, fue una consultoría financiada por Naciones Unidas y fue un trabajo muy interesante porque básicamente el trabajo que yo, o el objetivo que yo tenía era identificar cómo agregar valor a la lana de camélidos o a la carne o cualquier producto que pudiera venir de ellos para fomentar el desarrollo en pequeñas poblaciones, ya sea más allá de Uyuni, pequeñas poblaciones en Oruro y La Paz, ¿no? Donde la gente cría camélidos. De hecho, fui a visitarlos y bueno, si se trata de innovación y creatividad, yo diría que la gente pues se lleva el premio, ¿no? Las cosas que ellos hacen en función a lana o a carne o a cuero son impresionantes, de muy alta calidad, pero hay un problema muy grande que es precisamente que son productos tan buenos que son muy caros, ¿no? Son muy caros y muy difíciles de transportar en términos logísticos. Eh, Países como Bolivia sufren muchísimo de esto porque tienes montañas hermosísimas que nos encanta ver, pero que logísticamente no nos permiten desarrollar. Eh, y eso ha sido como, yo creo que la dificultad más grande en este trabajo, el poder desarrollar algo que sea relativamente viable. Entonces mi propuesta iba más como a modernizar ciertas de las técnicas para abaratar esos costos. Y de hecho una de las máquinas que iba en mi propuesta se creó con ayuda de una innovación que hicieron en la Universidad Mayor de San Andrés y que pues reduce incluso el costo de invertir, ¿no? En esa maquinaria. Pero no dejan o sea, los problemas todavía logísticos yo creo que siguen siendo hasta hoy un tema bien complicado, ¿no? Bien complicado en términos de geopolítica como tal. Y aunque uno piense que la geopolítica no va de la mano de la cadena de los suministros o la logística, en realidad juega un papel muy determinante a la hora de su diseño y de su mejora, y etcétera, ¿no? Y de crear mercados, porque es un costo muy alto finalmente. Acabas de tocar un punto que tal vez no podamos hablar con otros invitados porque no tienen esa experiencia que tú que tienes y es de la geopolítica. ¿Nos podrías comentar de manera teórica en algún punto, para los que no conocen ni siquiera el concepto, qué es qué es la geopolítica y lo que acabas de decir, cómo esto afecta a la cadena de suministros? Porque es muy importante. Claro que sí. Am, bueno, geopolítica es básicamente todos aquellos factores geográficos que juegan un papel importante en el desarrollo de las sociedades y de las políticas y estrategias que tiene un Estado, ¿no? Para su desarrollo económico. Eh, te voy a referir un libro, de hecho, que a mí me encanta y lo reviso una y otra vez de vez en cuando. Se llama
Prisioneros de la geopolítica o Prisioneros de la geografía, tal vez en español, yo lo leí en inglés, Prisoners of Geography, de Tim Marshall, que te cuenta un poco la historia de cómo estados o regiones como Europa, por ejemplo, han desarrollado muy fácil precisamente porque no tienen montañas, porque cada ciudad se construye cerca de un río que fomentaba el intercambio de bienes, de cultivos durante la época más antigua, ¿no? Eh, y como regiones como Sudamérica o África, a pesar de ser tan ricas en en naturaleza, no sé, en energía, tienen tantos bienes que deberían poder ser exportables, pero no lo son, tienen esas restricciones precisamente por las características geográficas de la propia región, ¿no? Un poco para pensar, yo creo que esto es bien importante porque ahora muchas de las empresas en general en Latinoamérica, pues mi visión personal es que tratan de copiar cosas que hay fuera de Latinoamérica y se olvidan un poco de las propias realidades que existen, ¿no? Sí hay tendencias mundiales, sí, la digitalización de la supply chain es mundial y es una tendencia que no va a dejar de ser hasta de aquí a unos cuantos años, pero el cómo lo haces posible en lugares un poco más remotos como África o Sudamérica, donde tienes estas hard constraints, como las llamaríamos, o restricciones duras en un modelamiento matemático, pues eh, dejan, a veces son olvidadas y no son tomadas en cuenta y por eso muchos proyectos fracasan. Y en Bolivia, tú, desde toda esta perspectiva que nos acabas de dar de geopolítica, ¿qué problemas nos podría describir de nuestra actual supply chain? La anterior hablábamos de que tenemos una carretera para unir las principales ciudades. Creo que hay dos todavía entre Cochabamba y Santa Cruz. Y obviamente, si hay un problema político o un bloqueo, listo, tu cadena está fregada o tienes que ser creativo para llegar de una ciudad a otra. En el caso de los camélidos, ¿cuál fue el punto primordial de lo que mencionas de la geopolítica en la cadena de suministros? Bueno, básicamente se reduce un poco a eso. Primero que nada, un camélido no te puede producir cantidades interminables de lana durante todo el año. Hay una parte específica del camélido que sirve para la producción de suéteres o de chalinas o de cualquier otro, que es básicamente la pancita del camélido y el cuello, y el resto no. Se trasquila, pero no. En adición a eso hay que hacer un proceso de lavado y ese proceso de lavado es el más complejo, ¿no? Necesitas una maquinaria bien particular, especialmente cuando tratas con llamas para que no te haga escocer, ¿no? Muchas veces, si tú vas al mercado en La Paz o en cualquier otra ciudad, pues te compras una de estos úteres de lana y te escuece el cuerpo porque no está bien lavado, ¿no? Pero no es porque no se puede hacer, sino porque no existe todavía la maquinaria. Entonces, una parte es eso y la otra parte es que no podemos transportar a cualquier lado, ¿no? No es fácil transportar de un pequeño pueblo de San Pedro de Atacama, por ejemplo, San Pedro, ya no recuerdo el nombre correctamente, que está en medio del, pasando el salar y en medio de dos volcanes y tiene solo una carretera de tierra y llevarlo hasta Londres, donde realmente alguien te podría pagar el precio de lo que costaría una prenda hecha de esa lana, ¿no? Es realmente bien difícil. Y por otra parte, pues el también hacer entenderles a la gente, que era algo muy difícil, que si bien ellos quieren, tienen muchas ganas de tejer y hacer y tienen creatividad, el mercado externo no necesariamente le gusta, por ejemplo, que todo sea de colores, ¿no? Que todo sea como tan tradicional. El mercado externo quiere algo un poco más fashionable, de alta costura, entonces si quieres vender a 500 euros un suéter, tiene que ser más o menos algo muy, no sé, muy elegante, ¿no? Para usarlo todo el tiempo y encontrar esos matches fueron muy distintos, muy difíciles, por ejemplo, en términos también de creación de mercados. Pero ya el problema más grande eventualmente es primero sacar la
sacar la materia prima, que hay que hacer una recolección y ni siquiera puedes hacer un milk rank, que estamos en logística, tratamos de hacer milk ranks para reducir el tiempo que nos toma recoger los materiales, pero en pueblitos como los que hay al sur, más allá del Salar de Uyuni, eso es imposible. No hay carreteras, hay que pasar la montaña para llegar de un lugar a otro. Eh, ya estás a 7.000 metros de altura, a veces ya no puedes respirar, tienes que volver a bajar, subir, bajar, y esa parte es súper compleja. Wow, nos abriste los ojos en varios aspectos que tal vez no se nos pasa por la mente y bueno, creo que todavía no le han dado solución. Me acuerdo cuando revisaba el proyecto del tren bioceánico, era realmente algo que nos iba a impulsar. Si tú ves el mapa de conexiones de trenes en el mundo, realmente los países que están donde están tienen unas conexiones pues brutales, se ve como venitas, pero cuando empiezas a ver tu país, Latinoamérica, África, que son las economías que realmente tienen muchas dificultades, no hay lastimosamente. Y acá puedo resumir esta parte de la entrevista en que eh, creo que todavía le seguimos quitando esa importancia a la logística, cadena de suministros y en inversión el impacto que tiene una inversión en este ámbito. El tema de mejores carreteras, el tema de mejores conexiones, aperturarnos a más tipos de transportes. No me acuerdo si era en la entrevista o era en una charla con algún compañero también que está en la logística y nos comentaba que él estaba de cerca en este proyecto de los trenes, pero el tema político de los transportistas que no querían construir porque les daba baja la demanda, realmente es complicado, es mucho cambio de mindset. No estamos hablando de un par de personas, realmente son de asociaciones que al final te pones a pensar el que sale afectado es el consumidor final y el consumidor final somos nosotros, porque si te va a llegar un producto, una materia prima a X precio, tienes que darte cuenta que esté incluido todos los precios de ineficiencias logísticas. Ninguna empresa te va a vender a pérdida. Entonces, no sé si alguien compra X producto a 20 bolivianos, tal vez por el tema logístico podría comprarlo a 15, 17. Pero son números que estoy lanzando para que entiendan el concepto. Gracias. Sí, Gracias por correcto. comentarnos este punto, Pamela. Y de ahí te vas a la línea aérea Amazonas Sí. después de pasar por Polar. Coméntanos cuál fue tu principal rol y qué experiencia te llevas de esa compañía. Am, bueno, en realidad yo estuve muy poco tiempo en esa compañía, solo 2 meses, soy honesta. Y estuve en un equipo que se llama Revenue Management. Era un equipo muy simpático y la verdad, lamentablemente no tuve la suerte de como hacer muchas cosas ahí, precisamente porque me di cuenta que si seguía esa carrera de Revenue Management era algo un poco más comercial y muy específico de la aerolínea o de las aerolíneas donde ya yo no me veía tanto a mí, ¿no? Así que pues fue el momento en el que decidí buscar otro trabajo y encontré a Delicia. Y creo que fue la decisión correcta, pero creo que el aprendizaje que me llevo es que, bueno, en cualquier tipo de negocio o industria hay un revenue management por detrás, que es un revenue management, es cuánta ganancia quieres hacer y va de la mano de un proceso de optimización también. Optimizas en función a diferentes tipos de variables que en el caso de las aerolíneas dependen los días de la semana, la afluencia de las horas, el número de pasajeros y vas definiendo los precios, ¿no? Es toda una ciencia por detrás. Así que los hoteles funcionan de la misma forma, así que o sea, como un aprendizaje general me pareció súper importante e interesante. Y paradójicamente, pues este año en mi última maestría volví a tener un tópico así en el máster y me pareció súper interesante para ver, por ejemplo, las cadenas de suministros de servicios, ¿no?
vienen a ser estas de los hoteles y de otros tipos de servicios que tienen que tener este tipo de management. Wow, excelente. También Airbnb Sí, tiene uno de esos. Ya, pero ya es Airbnb, algoritmo, Book. ¿no? Exacto. Y si hagan la. Es un algoritmo, pero ya no hay, ahí sí yo creo que es bien importante entender que no hay todavía, que cualquier algoritmo que crees nace primero de entender el problema como tal y tener Correcto. un modelo matemático ahí que te pueda describir y ya después lo demás es implementación, pero no es precisamente que el algoritmo nace por arte de magia. Tal cual. E incluso ya te sorprende cómo esto juega en tu contra. Me acuerdo que hace unas semanas atrás tenía que hacer un viaje a Cochabamba y obviamente estaba buscando hospedaje. Busqué día uno, ya sabía dónde me iba a quedar. Volví a entrar y cambió el precio. Y dije, pero, ¿qué ha pasado acá? Pasó el Sí. tercer día y ya no me daba el mismo lugar, y me pareció otros más caros. Y entro del celular de mi esposa y estaba habilitado desde el celular de mi esposa. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Porque yo no lo veo. Y obviamente ya cuando entiendes todo lo que está pasando detrás, te hace sentido. Todos estamos aquí, todas las empresas están acá para ganar dinero. Pero coméntanos cómo te fue en, en analista de logística, en la industria más grande de helados acá en Bolivia. Fue una experiencia muy enriquecedora, un trabajo muy divertido, francamente. Y como mencioné, tuve la suerte de trabajar con una persona increíble, otra mujer, Carlita. Eh, ya, yo creo que de las cosas que yo recuerdo, francamente, al principio fue muy duro porque yo estaba a cargo como de un poco la planificación, de coordinar la planificación de la producción, pero también la planificación de los um, warehouses, como dices en español, Almacenes, los centros de almacenes, distribución. correcto. Entonces, de que no se nos llenen y al principio nos iba fatal, ¿no? O sea, yo recibía llamadas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, que tenemos que parar producción porque no hay espacio, y muchas de estas cosas, pero ya con el tiempo fui entendiendo mejor cómo funcionaban las cosas. Llegamos a tener una parte de planning, digamos, de planear la producción tan correctamente, sí, no sé si es la palabra adecuada, pero o tan adecuadamente que realmente no volvíamos a pararlos casi nunca ni la producción ni los almacenes. Llegamos a una accuracy de 98%, así que tampoco faltaban productos en el tiempo que yo he estado. Hubo muchas discusiones, habían discusiones diarias, muy similar a lo que en realidad es un proceso SOP, hoy por hoy en cualquier otra industria, de quién tiene la culpa de por qué faltaba un producto B, producto C, eh, o por qué la producción paró, etcétera, pero ya, para mí esa era la parte divertida, ¿no? Meterme a la producción, ver cómo funcionaba, hablar con los jefes de producción, entender cuáles eran los cambios de las máquinas y la parte un poco más sumada con la gente de almacenes, ¿no? Yo creo que en Bolivia es donde uno más sufre, no voy a decir que en el resto del mundo no es así, pero en Bolivia es un poco más complicado trabajar con los obreros en general o con la gente que trabaja en los almacenes, en la producción, tienen su propio orgullo, no te quieren contar nada. Así que trabajar esa parte humana con ellos fue súper interesante. Yo creo que creamos un equipo bien bonito de equipo como tal. Y para mí la mejor parte es que yo tenía una jefe mujer. Y, y lo hablamos, creo que lo hablamos en el anterior capítulo y en alguno más, el tema de sindicatos. El tema de administrar sindicatos, muchos lo ven muy por encima, lo sobreestiman, pero cuando estás en la cancha, olvídate, es realmente una variable a controlar muy complicada. Puedes tener el mejor equipo, las mejores ideas, el mejor proyecto,
no sabes cómo es la gente que es así, listo, olvídate, no va a ocurrir. Y algo que, bueno, los que me conocen también saben que estaba en Delicia y hablando con ella, justamente tuvimos ese fan fact de, tú también estabas en Delicia, yo en Delicia y cuánto ha cambiado, que estoy, y fue bonito el tema de reencontrar el tema de la experiencia. Y algo que me causa curiosidad es justamente de ese proceso SNOP, pero no, que desde tu experiencia, tanto en esa industria que es de consumo masivo, donde cambia la demanda, sube, baja, la competencia se le olvida la leche, vos vas a tener que distribuir la leche y cambiar todo, desayuno escolar, etcétera. ¿Cuán peso tú le das a ese proceso en ese tipo de industrias? El proceso de Sales and Operation Planning. Um, el proceso de SOP es uno de los más importantes en cualquier industria, ¿no? Eso sí, no significa que tú tengas que estar peleando todos los días como lo hacíamos nosotros en aquel entonces, ¿no? Es un proceso en realidad que debe ser cultivado de tal forma que los revises cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses, y que tengas casos bien específicos, de por qué vas a revisar y qué vas a revisar, ¿no? El SOP nace del forecasting. Tú planificas o esperas que el mercado o la demanda suba o baja de una forma, pero ningún forecast es correcto, ni siquiera aquellos que se hacen con Machine Learning siempre van a tener un sesgo de imperfección y tienes que analizar ciertos escenarios, ¿no? De lo que podría pasar en el mercado. En situaciones o en mercados como Bolivia, eso es aún más complejo, ¿no? Tienes siempre la variable, puede que haya un paro, puede que los transportistas entren en huelga o puede que haya un bloqueo o incluso caso particular de Alicia era ya cambiaron el desayuno escolar de mañana, tiene que ser, ya no es leche de banana, sino es leche de chocolate, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces juega un papel súper importante, pero no sé si ahora es así, en aquel entonces realmente no teníamos un proceso tan claro, específico, pero yo creo que eso es lo que hay que desarrollar, ¿no? Como cuando hay una parte de ejecución, una parte también dentro del propio SOP de planificación y de tiempos bien específicos en los que se tienen que revisar. ¿Y qué opinas respecto a el apoyo de las cabezas? ¿Qué pasa cuando todo el mundo sabe qué es la solución, pero no hay el apoyo de arriba? O sea, vamos a partir em, del siguiente punto clave del SOP, y es que en la reunión estén los tomadores de decisiones, Sí. porque va a haber un gerente de producción que decida no hacer algo y obviamente le implica en su producción cambios de línea, personal, etcétera. Va a haber un cambio de decisión en X punto donde ya no vas a necesitar 5 camiones, simplemente 2 o 1. Pero si ellos no están en la toma de esa decisión, meramente es algo comunicacional. ¿Cómo tú ves ese aspecto importante de toda la cabeza que lidera la industria en este proceso? Y si no tienes ese apoyo, ¿cómo lidias en tratar de implementarlo? Bueno, um, yo creo que depende un poco más que de la cabeza, de la capacidad que tienen las personas dentro del proceso de SOP, de convencer a otras, ¿no? De persuadir. Em, Tengas que hablar con quien tengas que hablar, sea si el gerente, bla, 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 incluso el VP en empresas ya más grandes. Es súper importante hablar siempre con lo que a ellos les gusta escuchar, ¿no? No, ningún gerente necesita saber todos los indicadores que uno mire en sus dashboards o en sus KPIs. Solo hay indicadores específicos por los que se preocupan y les importa. Entonces, es clave, y eso también pasa en los procesos de digitalización, que uno trate de convencerlos por ahí, ¿no? Si estoy hablando con el gerente de distribución, pues tendré que contar
cuánto van a reducir en sus costos de transporte y cuánto pueden mejorar en su service level. O de pronto tal vez le importa más el mantenimiento o cuánto va a utilizar la flota, ¿no? Son aspectos bien importantes y es yo creo que la forma en que uno logra convencer a cualquier jefe o a cualquier gerente o a cualquier cabeza y un poco dejar de que tome decisiones arbitrarias. Sé que en Bolivia hay esa tendencia mucho más fuerte incluso porque muchas empresas son como familiares, entonces las familias tratan de imponer su poder de alguna forma, pero esa es una forma, yo creo, de hacerlo. Siempre tratar de convencer por lo que a ti te gusta escuchar, incluso si tú compras algo en cualquier lado o yo te quiero vender algo, te tendría que contar primero lo que tú quieres escuchar y después el resto Totalmente de las cierto. cosas. Totalmente cierto. Y concluiríamos entonces, para los que nos escuchan, que es posible tener un proceso de SNOP sin los tomadores de decisiones, siempre y cuando tengas un equipo que sepa comunicar las decisiones que se tengan que tomar en toda la cadena. Sí, y en adición yo diría que es bien importante tener lineamientos claros, ¿no? Un proceso de SOP, como lo he mencionado al principio, tiene que estar definido claramente en tiempos y en los pasos que se siguen dentro de ese proceso, ¿no? Indistintamente de si hay alguien o un stakeholder que no participa en ese proceso por A, B o C motivo, si los lineamientos están claros y el proceso sabe que se tiene que suceder cada 3 meses, pues um, esa persona debería respetarlo, ¿no? Pero la definición de ese proceso parte precisamente de encontrar primero a los stakeholders y negociar con ellos como quieren que sea su proceso de CP. Entiendo, entiendo. Gracias, gracias por ese tip. Y bueno, ya saliendo de Delicia, y acá estoy un poco confundido porque no encontré los meses, pero tú nos vas a corregir. Te vas a Bélgica para comenzar un nuevo empleo en Bosch, y también haces tu primera maestría. Estamos Sí, hablando del año 2017. Coméntanos sí. de dónde nace el tema de salir de Bolivia, cómo ocurre, cuál es la historia detrás de esa decisión y una vez se toma la decisión, cómo es ese cambio. Si bien ya estabas acostumbrada por todo lo que nos has contado hasta ahora, no deja de ser algo que debamos minimizar. Siempre un cambio tiene sus consecuencias. Coméntanos. Sí, bueno, como lo dije antes, pues uno de mis sueños siempre fue ir a Alemania. Ahora que lo veo hacia atrás, no entiendo por qué muy bien, pero ya en aquel entonces sí me parecía un, eh, un challenge, me parecía un país bastante increíble y en términos de innovación, calidad, etcétera. La verdad es que no es tanto así, pero ya ese era mi sueño, fue porque aprendí alemán y de hecho llegar a la universidad a la que llegué fue todo un proceso bastante duro. Hice muchísimas aplicaciones, no solamente a esa universidad, sino en varias universidades de Alemania. Muchas me rechazaron. Eh, no sé decirte realmente por qué. Hay muchos programas que tienen un limitado número de plazas para estudiantes extranjeros y pues al final si tú no eres como, no sé, el mejor, pues a veces no lo logras, ¿no? Eso no significa que el mejor es realmente el mejor. En mi opinión, eso va muy de lado. Yo nunca he sido la mejor, eh, pero siempre he tratado de aprender nuevas cosas. Incluso en aquel entonces postulé al Reino Unido y me aceptaron en el London College, pero ya me costaba solamente la maestría como 25.000 pounds, y es algo que yo no podía pagar, así que tuve que rechazarlo. Y la primera vez que me aceptaron en la Technische Universität de Berlín, eh, mi visa se retrasó y la universidad tampoco me quiso esperar y no me guardó el plazo para el siguiente año tampoco.
Así que fue un momento muy frustrante porque se supone que ya deberías estar ahí, pero algo pasó en la embajada, se olvidaron, qué sé yo, cosas que pasan. Y pues la visa nunca llegaba, ¿no? Llegó súper tarde. De hecho, la embajada se quedó con mi pasaporte casi un año. Fue súper loco hasta que finalmente logré y también en ese entonces había aplicado a una beca Erasmus y me dieron una plaza en Eslovenia eh, que rechacé. No sé por qué, no me preguntes qué tenía en mi mente en aquel entonces, pero rechacé la beca y opté aún así, a pesar de todas las dificultades, de ir a Alemania, ¿no? Creo que aún así fue una decisión muy interesante, no sé si la mejor, aún hoy por hoy me cuesta entender un poco si fue la mejor o simplemente yo realmente quería algo que era como tan challenging para mí, pero el proceso de cambiar a un país como Alemania es muy difícil, es muy duro, eso no te lo voy a mentir. Eh, Culturalmente es un país muy distinto a cualquier país de Latinoamérica, así que hacer amigos, por ejemplo, toma años, muchos años, y al principio pues uno sufre mucho de eso, ¿no? Sobre todo creo que esa es la parte más difícil, de que sufres de la soledad con la que tienes, en mi caso de limitados recursos, entonces pues, por ejemplo, yo cuando estudiaba allá trabajaba, qué sé yo, de mesera, trabajaba cuidando gatos, cuidando niños, no sé, ayudando en lugares que hacían cosas de arte, pues trabajas de lo que puedes, ¿no? Porque así te subvencionas los estudios. Y vas aprendiendo un poquito de diferentes cosas. El idioma, aunque uno lo hable, eh, y hables bien, aún así sigue siendo una dificultad porque ya si vas a un país como Berlín, ellos tienen un propio dialecto, eh, la gente en sí no es muy abierta tampoco con los extranjeros, aunque se supone que Berlín es más que las otras ciudades, pero el encontrar, por ejemplo, casa es una de las cosas más difíciles que pueden haber. Y solo como anécdota te digo, en Alemania tienes que hacer un casting para que te acepten en un departamento. Es más difícil que encontrar trabajo. Guau. Así que ya, yo creo que mi primer año fue bastante difícil. No tenía amigos, conocí a un par de personas que eran alemanes que por algún motivo habían estado en Bolivia y pues ellos me ayudaron mucho en esa fase de encontrar casa, de mis papeles, de muchas cosas. Lamentablemente la universidad, a pesar de ser una gran universidad y todo, tampoco tiene procedimientos para extranjeros que te ayuden con la visa, que el permiso de residencia, ¿no? Es como te dejan mucho a tu suerte y pues uno tiene que arreglárselas como puede, ¿no? Entonces ya el primer año yo sufrí bastante y me pregunté, por eso digo, me pregunté mucho si no debería haber tomado la beca y pues tomar el camino fácil, ¿no? Y iba a tener dinero, no me tenía que preocupar de nada. Eh, pero fue una experiencia enriquecedora a nivel personal. Yo creo que en ese tipo de experiencias uno aprende mucho de las cosas que valoras, de los amigos que uno tiene, pues uno se apega más a los amigos a la distancia, ¿no? Habla con ellos más, también a tu familia, valoras muchas cosas de tu propia casa y bueno, en ese sentido crece uno bastante y definitivamente se vuelve mucho más resiliente a todo, ¿no? Entonces sí, no es sencillo, no todo es color de rosa, ni todo es un éxito, pero ya es parte de un aprendizaje. Te entiendo, te entiendo. Y ya en mismo América, ¿no? Inclusive en España se nota esa dificultad, no me imagino en Alemania, pero como tú lo dices, creo que ha sido algo que te ha llevado a estar donde estás ahora, así que yo lo veo así, te veo una persona súper capa, súper crack, Gracias. ya te has visualizado qué lo ibas a hacer y lo has hecho, y sobre todo, algo que he visto muy común en el medio. Muchas personas se rinden a la segunda, a la tercera, y tú no. Le diste y le diste y le diste hasta que salió
lo que ahora tienes, que es el Master of Science en Business and Engineering en la Universidad Tecnológica de Sydney y el Degree en Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Berlín. Así que creo que esos serían ser tus estrellitas de todo lo que has pasado. Pero coméntanos qué tal es de manera técnica el tema de la logística, el tema de lo que has visto en ingeniería, en la maestría de ingeniería industrial, qué diferencias has podido notar y contrastes en tema educacional en Alemania respecto a lo que ya viste hasta antes de eso, ¿no? Argentina, Bolivia. Ya, em, yo creo que en general debo decir que la San Simón tiene, o bueno, tenía, ya no sé hoy por hoy, pero tenía una buena base. Te daban una muy buena base. Así que de hecho, todo lo que aprendías ahí te servía mucho o me ha servido mucho en el máster que yo he hecho, ¿no? De hecho, el máster, aunque es ingeniería industrial y management, está muy enfocado a la logística, ¿no? Y de hecho, como se llama Fertigung o Richtung Fertigung en alemán, como tu especialización, digamos, la mía es logística dentro de ese máster. Y te ofrecen alrededor de 5 a 6 especializaciones diferentes. Y esa probablemente es una de las cosas que pues todavía falta en Bolivia, ¿no? Como el forjar ese camino de especialización desde el principio, ¿no? O desde tu bachelor. Que ya por ejemplo, en la universidad donde yo he estado, pues en tu bachelor puedes escoger uno y en tu máster otro. Y entonces complementas los dos y aún eres un mejor profesional, digamos, uno más rico en términos profesionales. Em, Ya, el énfasis que le dan, como yo he estado en una universidad técnica y tengo que ser aquí bastante, un poco aclarar cómo funciona el sistema de educación alemán, eh, es bastante distinto del de Bolivia porque tienen diferentes tipos de universidades. Tienes la universidad común, que es lo que vendría a ser el equivalente a una universidad boliviana. Tienes las técnicas, que es donde yo estudié, tienes las Fachhochschule y tienes las Hochschule o algo así, como cuatro tipos diferentes. Una universidad normal, común y corriente, a diferencia de la de Bolivia, no ofrece programas de ingeniería, simplemente economía o administración o no sé, abogacía y todas las un poco socioeconómicas. Y una universidad técnica ofrece únicamente programas de ingeniería y arquitectura, paradójicamente. Y las otras universidades son aún más técnicas y no ofrecen doctorados, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de cuál haya sido ahí juega un papel muy importante de qué tipo de bachillerato también hayas tenido, puedes ingresar a una u otra universidad. Lamentablemente el sistema alemán no es nada justo porque ellos tienen alrededor de tres tipos de bachillerato y te van excluyendo de tus posibilidades desde que eres muy chiquitito, desde que tienes como, no sé, 8 o 9 años. Y solamente las personas que llegan a hacer el examen del Abitur, del bachillerato alemán Abitur, pueden ingresar a cualquier universidad que ellos quieran. Las personas que no logran, no, tienen más limitadas opciones y hay personas que ni siquiera tienen el derecho de ingresar a la universidad, ¿no? Entonces el sistema alemán en ese sentido es muy rígido, es muy, yo diría, es muy duro para la gente pequeña y eso es algo que, por ejemplo, en Bolivia no sucede, ¿no? Tú te gradúas de bachiller y recién piensas qué quieres hacer. En Alemania no, tienes que pensar desde los 8 años qué quieres hacer en tu futuro. Si por algún motivo quieres ser médico, tienes que haber hecho el bachillerato alemán de la Abitur y tener uno. Uno es la mejor nota, es la nota perfecta, no has fallado en nada, eres perfecto. Y si no, ni siquiera puedes aplicar a entrar a ese programa. Wow. Entonces, ya es algo bien complicado, pero volviendo al tema un poco de la logística, para entender ahí, pues mi universidad, al ser una universidad técnica,
trabaja con muchas empresas. Cualquier materia que nosotros tengamos implica la solución del problema de alguna empresa, ¿no? Entre los ejemplos, por ejemplo, que en los que yo trabajé fue, por ejemplo, Lufthansa, que ellos tenían que definir un hub logístico para sus spare parts, para las partes de los aviones que ellos manejan. Y nuestro trabajo era como identificar dónde debería estar ubicado este hub, ¿no? Este como centro de distribución hub para las spare parts, y si en Asia, si en Singapur, si en Medio Oeste. Y pues vienen así las empresas y te dan un ejemplo y te dicen, bueno, esto es lo que queremos llegar, estas son las condiciones y cuál sería tu propuesta de solución. Eh, no sé, también hay mucho trabajo con entidades propias alemanas, así que yo creo que eso es bien interesante en ese sentido y te abre mucho a lo que hay actualmente, ¿no? A los problemas reales de las empresas. Si bien te enseña mucho de que la industrialización o la digitalización o ya ahora todo tiene que ser machine learning y no sé, tienes ese otro lado de que una empresa viene y te dice, bueno, este es mi problema, estas son mis opciones de, esto es lo que tengo disponible y qué me propones, ¿no? Eh, Así que en ese sentido yo creo que el programa en sí es bastante completo, es muy interesante la forma de enseñanza en esta universidad alemana y vas conociendo también por eso muchísima gente de la industria misma. Y hablando de Machine Learning, tu tesis la hiciste en Machine Learning en esta universidad. Coméntanos cuál fue tu tema. El tema de mi tesis es en la aplicación de Machine Learning para la selección de proveedores. Y tiene casos de estudios básicamente de las grandes empresas de consumidores, Unilever, Procter Gamble, qué sé yo, que tienen un proceso de procurement bien definido, con cientos de variables, pero que se repite una y otra vez, ¿no? Una y otra vez constantemente y que finalmente termina siendo bastante manual, porque él es la persona que sería tú o yo, digamos, evaluando un proveedor y bueno, al final siempre hay un bias. Y olvidas mucho que has hecho, no sé, hace 2 años o 3 años con el mismo proveedor. Entonces mi tesis trata de identificar los diferentes algoritmos o modelos que hay que se podrían adaptar perfectamente a este proceso de toma de decisión y utilizar la información que ya ha sido generada, ¿no? En procesos antiguos de selección para generar una nueva, ¿no? Entonces te propone más o menos o te sugiere cuál sería la decisión adecuada. Obviamente no es definitiva porque en procurement particularmente hay normalmente dependiendo de la industria hay ciertos aspectos estratégicos, pero te ayuda a reducir un montón de tiempo, ¿no? Entonces, mi trabajo era ese, definir cuáles serían los algoritmos en Machine Learning que se adapten mejor a los diferentes tipos de procesos que tienen las empresas y cómo podrían integrarse, por ejemplo, um, con softwares como ERP con SAP o el Oracle ERP, donde ya tienes injerto un montón de datos, pero no los aprovechas al 100%, ¿no? Debido a que bueno, sigues utilizando Excel técnicamente. Tal cual lo que pasa en varias industrias de la región, en la En todo el TAM. mundo. Exacto, no es tema de una región, es tema de todo el mundo. Y acá, ya estando en Bélgica, tú comienzas una etapa, bueno, continúas tu etapa laboral como After Sales and Logistics Solution Partner Assistant. Coméntanos qué experiencias pudiste rescatar, cuáles eran tus principales goals, daily tasks que tenías en esta empresa. Yo creo que ya, ahí creo que lo que más rescato, y esto va a sonar un poco paradójico, pero es que no todas las empresas, por muy grandes que sean, son geniales, ¿no? Cuando uno piensa en Bosch, se imagina algo increíble, pero ya cuando uno está dentro de Bosch, nota que es
una empresa muy antigua y muy antigua también por dentro, ¿no? Hay muchas cosas que hay por mejorar dentro de esa propia empresa. Y yo creo que ese fue como el shock que yo me llevé al principio, porque yo fui súper ilusionada, pero las tareas que yo hacía eran súper simples de así, como ver la calidad de los datos de los clientes o revisar como cierto tipo de intercambio de información entre nosotros y algunos proveedores. Y todo era súper lento, lento. Entonces, ya fue, fue una experiencia interesante porque después yo pude hablar con mi jefe, eh, con la que de hecho tuve hasta una pelea porque yo me sentía insatisfecha en el puesto. y, pero bueno, a mí me sirvió mucho para decir, bueno, esto no me parece y yo quisiera hacer otras cosas y también para ellos entender que eventualmente el puesto no estaba tan dirigido a una persona con mis calificaciones, sino a alguien con otras calificaciones, ¿no? Entonces fue un win para ambos, pero ya, yo creo que es una empresa que espero que no sea así, más hace mucho tiempo que no he estado ahí, em, pero que debería invertir un montón en procesos de mejora continua, por ejemplo, que es algo que, como digo, lo repito, uno no espera de una empresa como Bosch. No obstante, ellos tienen un departamento eh, y que ahí viene la mayor contradicción dedicado a Toyota, ¿no? Entonces ellos hacen ciertas partes para Toyota y todos sabemos que el Just-in-Time Philosophy nace en Toyota. Y ese departamento funciona bajo esa filosofía. Todo es just in time y ahí puedes apreciar la perfecta aplicación de cómo tus suppliers trabajan de la mano del manufacturer y cómo se han creado estas relaciones tan fuertes de mejora continua, pero paradójicamente solo esa área y no el resto de la empresa. Te entiendo, te entiendo. A ella pasó algo similar y cuando tengo una charla amigable como la que estamos teniendo contigo es esa, esos paradigmas que te metes tú mismo y los shocks que tienes cuando entras a industrias que realmente crees que todo está hecho, que Sí, vas a ir a aplicar la teoría que donde la data está súper bonita y vas a hacer tus Excel, cómo has resuelto el ejercicio en tal maestría, pero te topas con eso. Y los profesionales que están recién sus primeros pasos, o sea, tienen ese shock y no saben cómo moverse en este tipo de situaciones. Entonces, netamente es fix the basics, reparemos primero lo básico y de ahí vamos poco a poco con lo que corresponde, porque nuevamente me pasa y me ha pasado que queremos resolver temas de algoritmos muy complejos, temas de decisiones mucho más complejas, cómo hago mi red logística de acá, cómo hago mi otra red logística, pero cuando dices, o sea, ¿dónde está la data? No hay data. Y la que hay está súper sucia, no se ha tomado la debida precaución de dónde son los puntos críticos de la toma de data. Y bueno, hay que resolver primero eso y puede que tome un año, dos, tres, 5 años y es lo que necesita, pero no quieren resolver el problema del network logistic hoy, sin data. Y van a tener ese tipo de discusiones y vamos a tener ese tipo de discusiones y no significa que porque sea una empresa grande no las tenga. Así que los que están comenzando a buscar trabajo no entren con ese sesgo y con ese paradigma, prepárense para lo peor. Y bueno, sí. acabando esa experiencia te vas al gran Amazon. Coméntanos cómo fue esa experiencia de estar en el top one de la logística. Amazon es definitivamente una empresa impresionante. Ah, pero yo creo que lo más lindo, o sea, lo que yo más recuerdo de esa empresa es mi equipo. Mi equipo era espectacular, era genial, era mi familia. Y pues lo que nosotros hacíamos, yo estaba en el equipo de Indirect Procurement y era un equipo súper interesante porque hacíamos precisamente eso, definir
dónde y cuándo se construyen todos los centros logísticos en Europa. Wow, Así que conoces a perfección o llegas a conocer muy bien cómo funcionan, cuáles son los diferentes tipos. A veces uno piensa, bueno, Amazon está todo automatizado. No, no es cierto. Tenemos diferentes tipos y grados de automatización y de diferente tipo de acuerdo al sector donde se ubique, a la región, etcétera. Así que en ese sentido fue increíble, o sea, una experiencia increíble. Pero de nuevo, o sea, lo que yo más recuerdo y con la gente con la que sigo en contacto hasta hoy y que me ha hecho grandes favores, igual porque me han hecho muchas recomendaciones, es mi equipo. Mi equipo era mi familia. te entiendo. Y acá tengo una consulta porque en Amazon trabajaste en Luxemburgo, Sí. que es otra región. Entonces, ¿cómo haces esa migración de irte de Bélgica a Luxemburgo? Um, bueno, en realidad, cuando yo fui a Bélgica todavía podía hacer, bueno, volví de Australia en realidad y me fui a Bélgica y pues tenía que al menos pasar por Alemania, ¿no? Porque estaba con una visa alemana. Hice lo mismo con Luxemburgo. Tenía que volver de vez en cuando a Alemania para trabajar en Luxemburgo y fue una de las razones por las que no me pude quedar, porque en realidad o sea, la empresa en Luxemburgo no me podía sponsorear la visa, pero si se trata de algo que he aprendido, y es mi otra profesión hoy por hoy, es las leyes migratorias. Te entiendo, te entiendo. Y acá el co-founder de este podcast, Pablo Pando, ha estado bastante cerca a una asociación que tuve acá Bolivia, que acá hay en Bolivia, y justamente Ah, hablan de sí, todos esos conozco. efectos. Entonces, ahí, acabando la entrevista, lo conversamos con él para que tu experiencia también vaya a ese lado, porque como dijimos al inicio de la entrevista, tu experiencia en tema académico es súper valiosísimo. Y bueno, te vas a Luxemburgo, pagas por Amazon y de ahí vuelves a Alemania, a Sí, Berlín. Te vas sí, a, bueno, tú ayúdame a comentarnos cuál es esa empresa, Castle Gate Fulfillment Assistant, ok, sí. Wayfair, Wayfair. I'm correct. Wayfair es una empresa muy similar a Amazon, de hecho, solo un poco más especializada. Ellos ofrecen servicios de fulfillment, warehousing, um, y diferente tipo de inventory management para pequeñas y medianas empresas en Europa, que hacen muebles de todo tipo, ¿no? Esa es una de las industrias tal vez menos desarrolladas en Europa, o sea, tienes pequeños productores, igual que en Bolivia, básicamente es el mismo estilo, que hacen, no sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco diseños de algo, o son especialistas en sillas, o qué sé yo. Muy distinto, obviamente, de IKEA, porque IKEA es algo que se hace, es rápido, ¿no? Es como el fast fashion, lo mismo, pero para muebles. Entonces, es como que tienes muebles de madera que son bonitos, pero que les cuesta mucho llegar a otros mercados, ¿no? Un productor donde estoy ahora en España no le es fácil llegar a un mercado alemán o a un mercado del Reino Unido. Y ese es el modelo de negocios que ellos hacen. Oficialmente es una empresa americana y entonces en Estados Unidos es enorme, y bueno, ha crecido mucho en este último tiempo en Europa. Cuando yo estuve ahí, lo que yo hacía básicamente es eso, lidiar con ciertos proveedores de España y del Reino Unido y de otros lugares y ayudarlos un poco con la estrategia de inventario, de decir, bueno, ok, cuánto quieren mandar a nuestro warehouse, cada qué tiempo, que es la parte de fulfillment, y si hay temas de, no sé, de problemas de ventas, qué sé yo, tratarlos con él también, ¿no? Porque Wayfair, al igual que Amazon, tiene una plataforma una tienda online, básicamente, donde tú como cliente vas y compras lo que tú quieres y realmente no sabes mucho de dónde viene, ¿no? O sea, pero todos los muebles son fantásticos, digamos. Así que
es un modelo de negocio súper interesante y tal vez de los pocos que se pueden hacer muy similares en Sudamérica porque tienes esa misma estructura de pequeñas empresitas por todo lado y brindarles un servicio un poco más estratégico en términos de cadena de suministros logística, ¿no? Wayfair lo que hace también es llevar desde nuestro warehouse, que estaba en aquel entonces en Alemania o en el Reino Unido, hasta el cliente final. Es decir, si yo lo compro, sé que el mueble puede venir de España, es el, pero a mi casa llega desde Alemania o del Reino Unido. Entonces, esa parte un poco también de construir cómo llegas al cliente final. Así que muy interesante, muy bonito. Y bueno, también hacíamos mucho de coordinación con ventas y promociones y otra área que tal vez no nos gusta tanto a los que estudiamos más cadena de suministros, pero pues que sin la cual no existe la cadena de suministros. Totalmente, totalmente cierto. Wow, realmente no sabía que existía esa industria, pero tiene total sentido. Creo que inclusive acá en Latinoamérica no hay uno que se te venga a la mente cuando hablas de ese tipo de industrias, ¿no? Entonces hay todavía un mercado a desarrollar. Pero bueno, siguiendo tu carrera profesional, migras a un grande que es KPMG Sí, como Associate Consultant Digital Compliance. sí. Um, Coméntanos. sí, claro. Bueno, esa fue una experiencia en la que tuve suerte y mala suerte al mismo tiempo. Eh, no era un trabajo al que yo había aplicado. En primer lugar, tuve la suerte y el honor de que esa empresa me invitó a trabajar con ellos, sin mayor procedimientos de reclutamiento ni nada. Y debo decir que tuve un gran jefe, sí, eh, pero había una persona, por ejemplo, en mi equipo que al revés de todos los otros equipos en los que yo me he sentido muy bien y muy contenta, era una persona muy desagradable, ¿no? Y que fue eventualmente la persona que me hizo repensar toda mi carrera y todo lo que había hecho y, y etcétera. Digital compliance no es precisamente, no está tan relacionado directamente a la cadena de suministros. Lo que nosotros hacíamos era básicamente un tipo de auditoría, pero a procesos de SAP, de SAP o ERP, etcétera, que funcionen bien. Entonces tienes que entender cómo funciona la cadena de suministros dentro de estos softwares para asegurarte que van de acuerdo a las normativas, ya sea internas de la empresa o de ciertas regulaciones que existen como países en Alemania o en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, tuve la suerte de trabajar con los grandes de la industria como son Microsoft, que eran mis clientes, o Salesforce. Pero ya, yo me sentía súper infeliz con mi ambiente laboral, así que decidí renunciar por salud mental. y, y bueno, y bueno, eso me llevó a las otras cosas que hice después. Y me siento muy contenta, aunque hubo una fase súper difícil después de eso, de volver a encontrar un trabajo, etcétera. Llegó la pandemia. em, en Alemania hay muchas regulaciones respecto de cómo tienes que encontrar un trabajo una vez que tengas uno. No puedes tener un salario menor al que ya tenías. Hay todos unos procesos burocráticos muy complicados y eso me llevó un poco a estar en pausa por un año. Pero fue una buena pausa. Aprendí otras cosas, aprendí SQL, aprendí un poco de Python, eh, conocí a, no sé, disfruté más tiempo con amigos. Ya el tema del dinero siempre es una complejidad, eso nadie lo va a negar. Y la pandemia siempre ha sido eh, súper difícil, especialmente cuando estás en esta situación como en el limbo. Pero creo que fue una experiencia interesante de todas formas. ¿Volviste a Bolivia o lo pasaste en Alemania? Estuve un año en Alemania intentando encontrar un trabajo, de hecho encontré un par, pero la oficina de migración nunca los aprobó. Así que después de tanto buscar, tuve que volver. Volví a Bolivia en noviembre del 2000.
21, 20. Em, y pues y no estaba muy segura de lo que quería hacer realmente, debo, siendo honestos, o sea, realmente no tenía muy claro qué iba a venir después. Seguía haciendo entrevistas un poco en Alemania, empecé a hacer entrevistas en Bolivia, y bueno, hasta que finalmente encontré una oferta en Sofía, en Santa Cruz, eh, que yo nunca me había imaginado vivir en Santa Cruz porque hace mucha calor, pero ya me ves ahí mudándome también a Santa Cruz. y, y ya, y bueno, después pues encontré el programa que acabo de terminar y me dieron una beca en ese programa, así que era una oportunidad que no podía dejar ir. Fue súper única y bueno, por eso sigo aquí. Wow. Pero a ver, antes de que nos comentes de tu último curso, ¿qué tal fue la experiencia en Sofía? Entrevistamos ya a 2 personas, si mal no recuerdo, hasta ahora en Sofía. Y bueno, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esta industria? Am, bueno, yo creo que lo positivo de Sofía o lo que uno puede rescatar es que es una empresa que quiere modernizarse, ¿no? Está poniendo mucho énfasis en la digitalización y en la transformación digital, y tiene muchas ganas de hacerlo bien. Ahí tal vez el mayor problema que yo encuentro dentro de la misma empresa es precisamente lo que comentábamos al principio, ¿no? Que es una empresa familiar y les cuesta mucho dejar las decisiones un poco a alguien un poco más técnico o no sé, ¿no? Las decisiones tienen que pasar por las cabezas que conforman parte de la familia y que para mí ese era como el talón de Aquiles de la empresa, ¿no? El problema más grande y que retrasaba muchas cosas. No obstante, o sea, en sí todos los proyectos que ellos tienen de cómo mejorar su cadena de suministros y tienen muy constante, por ejemplo, la mejora continua, hacen mucha capacitación. Gran parte de la gente está capacitada por ejemplo, en Scrum y tienen la certificación y Project Management, que es algo que pocas empresas en Bolivia te pueden brindar, creo. Entonces, sí están muy abiertos a ayudarte a continuar mejorando y creciendo como profesional. Y de hecho, la persona que fue mi jefe hacía una maestría que la misma empresa le pagó online, pero la misma empresa porque ellos querían que pues todo lo que él aprenda igual lo vaya aplicando, ¿no? En la empresa en términos de digitalización. Así que en ese sentido yo creo que es bien interesante como empresa. No es una empresa que sufra tanto de recursos financieros, así que puedes jugar un poco con qué softwares quieres implementar o qué proyectos quieres hacer, lo cual es muy positivo. Pero siempre hay la limitante de tomar la ownership o no sé, como la autonomía propia de tomar las decisiones respecto, ¿no? Siempre pasan por un canal un poco burocrático, que para mí era la parte difícil. Te entiendo. Creo que ese tema de la no, estaba en mi cabeza. Hay una palabra que tiene que ver con corporación, que la escuché en un par de veces, que tienen que pasar estas empresas familiares, ¿no? El ser Sí, más corporativas. Hay bastantes consultoras que se dedican a esta transición y bueno, va justamente en lo que comentas, el tema de dar ese siguiente paso para que tenga otro tipo de decisiones y tener una estructura un poco más corporativa, valga la redundancia. Y bueno, te vas a Zaragoza, a una de los top one de las maestrías. Es la top one actualmente de maestrías en cadena de suministros en el mundo. sí, Bueno, creo que no me equivoco al decir que las clases son en inglés, pero sí. estás en España. Entonces, ¿qué tal esa experiencia de haber pasado por, ya te hemos escuchado, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Argentina, Bolivia, y te vas a España? Ya. Am, realmente España nunca estuvo en mi lista de países donde vivir. Eh, em, Me encanta la comida aquí, eso sí.
pero el clima en verano es un poco sofocante. Em, pero como tú lo has dicho, pues ya es el máster número uno y como yo lo mencioné hace unos minutos, yo me gané una beca aquí. Es una beca destinada a mujeres en cadena de suministros y pues sin esa beca yo realmente no habría podido pagar el máster. Así que eso me ayudó mucho y bueno, en el momento en el que uno, contando un poquito el background de esta historia, yo apliqué en realidad, cuando tú haces la aplicación a este máster, puedes aplicar al MIT como tal y puedes aplicar al programa en Luxemburgo también. Yo apliqué a los tres y bueno, también hay otros dos programas, uno en Malasia y otro en China, si no estoy equivocada. Y si tú quieres, aplicas a los cinco. Yo apliqué a esos tres, me aceptaron en los tres, eh, pero ya, el MIT es impagable, impagable. Y, y pues no, o sea, no hay una beca tan fácil de conseguir, digamos, o conseguir una beca es extremadamente difícil. Eh, y hay muy pocas organizaciones que te las pueden dar en Estados Unidos y no obstante, esa beca normalmente te cubre solamente la colegiatura, ¿no? El costo de vida en los Estados Unidos es impresionantemente alto. Y también sí me dieron esta beca en Zaragoza y también me dieron la beca en Luxemburgo, pero pues tuve que tomar la decisión en función de lo que podía pagar en términos de costo de vida, ¿no? Así que terminé escogiendo Zaragoza, eh, porque es más barato que Luxemburgo. Yo había vivido ya en Luxemburgo y tenía muchas ganas de volver a mis amigos y ver a la gente que ya conocía. Está Amazon, pero ya si no trabajas, es impagable, es súper caro, tan caro como Suiza. Así que era imposible. Así que llegué a este programa, sí, la enseñanza es completamente en inglés. De hecho, el programa es súper internacional. Todos los estudiantes vienen de diferentes lugares del mundo, diferentes backgrounds. Y yo creo que lo más bonito de este programa o lo súper interesante es que para ser aceptado en este programa necesitas tener experiencia laboral. No puedes venir con un bachelor y ya. Necesitas al menos 7 años de experiencia laboral, más o menos, porque tus compañeros van a tener esa misma. Entonces es muy rico en ese sentido, porque cada quien viene y si se habla de un proceso SOP o si se habla de Network Optimization, cada uno viene a contar un poco su historia de cómo lo ha hecho en su trabajo o cómo ha vivido estas experiencias o qué tipo de industria, ¿no? Y yo tuve la suerte, por ejemplo, de tener una compañera en particular a la que quiero muchísimo. No voy a decir su nombre porque no está de acuerdo, pero ella, por ejemplo, ella es VP, es vicepresidenta de sourcing en una empresa finlandesa. Así que ya hablando con una persona que ha llegado a ser vicepresidente de una parte de la supply chain en una empresa global, el aprendizaje que puedes tener de una persona así es de otro nivel, ¿no? Y bueno, súper. Cuando tú llegas al MIT, eh, y lo ves primera vez, ¿realmente fue lo que tú te imaginabas, cuando viste el domo? Realmente el MIT es súper, súper, súper gigante, lleno de edificios. Creo que no terminas de conocer todos los edificios que tiene, calles y calles que realmente hace difícil de imaginarse que la universidad es tan grande, ¿no? Ni siquiera creo que en las películas se lo muestra así. Pero ¿cómo fue en tu caso la experiencia cuando llegaste ahí a Boston? Bueno, realmente, o sea, para mí fue una experiencia bonita, pero creo que he dejado de darle una importancia tan grande a un lugar o a un edificio, si me preguntas. Cuando yo había terminado mi licenciatura en Bolivia, para mí era súper importante cómo era la mejor universidad y estar en el número uno y qué sé yo. Pero después de todo este recorrido y de haber estado en diferentes lugares, eso ha cambiado y creo que si bien estas universidades, sea el MIT, sea por ejemplo el UTS en Australia o la TU en Berlín,
son excelentes en lo que hacen y te abren muchas puertas, etcétera. Ahí no es el edificio el que te va, no, el que te va a dar la experiencia o te va a enriquecer o no es el lugar. Sí es impresionante estar ahí, pero son las experiencias y lo mejor que tú puedes sacar de eso, ¿no? Aprender, eh, eh, conocer gente. Entonces, para mí, el MIT realmente, sí, yo creo que fue un lugar lindo que ver. Si me preguntas a mí, el domo en realidad me pareció pequeño y la universidad en realidad me pareció no tan grande. De hecho, cuando fui a visitar Harvard me pareció una universidad súper pequeñita. Eventualmente también, pero porque he estado en universidades más grandes y bueno, o sea, yo hacía la comparación y decía, bueno, sí, en la película se ve mejor, pero, pero no deja de ser una experiencia muy enriquecedora y creo que ya para mí fue más impresionante, por ejemplo, conocer a Josie Sheffy o tener una llamada con Leonard, que a quien le agradezco igual por el apoyo que me ha brindado en buscar un trabajo y todas esas cosas. Y que la gente sea así tan simpática contigo, ¿no? Y que te diga, bueno, sí, no te preocupes y yo te ayudo. Entonces, como fue eso, eso me impresionó más, o estar enfrente de Chris Place y estar discutiendo ahí sobre lo que yo estaba presentando, defendiendo lo que yo había hecho. Entonces creo que eso sí me impresionó más, honestamente, porque son personas, eh, no sé, tan sencillas como tal, pero que saben tanto y están tan abiertas a compartirlo contigo, que eso para mí es muy valioso. Gracias, gracias por compartirnos, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya, bueno, con eso acabaríamos toda tu parte profesional. Ahora estás, justamente como mencionabas, hace 4 semanas acabando la maestría, haciendo papeles. em, y bueno, realmente de parte de todo el equipo de Supply Chain, te deseamos todo lo mejor. Sé que vas a seguir llegando a cumplir más metas. Y ahora me paso al tema de las preguntas, ya un poco más de formato. Y uno que va mucho ligado a tu artículo, un artículo que tienes ahí en la web o en tu página de Wix. Pero antes de entrar a esa pregunta puntual, quisiera que nos comentes cómo va o cómo ves tú la cadena de suministros después de toda la experiencia que nos acabas de comentar, de acá en los siguientes 5 años. A nivel global o general Mm, o No, no, no. ¿Cómo ve la cadena de suministros aquí en 5 años? ¿Va a haber mejoras? ¿Va a haber entrar digitalización? Te pongo un ejemplo. Erwin Gustavo Flores, actual gerente de supply chain de HP Medical, nos comentaba que iba a haber una... es que es difícil etiquetarlo así, pero tiene sentido de manera conceptual de la desglobalización, porque con todo esto de la pandemia, el tema de tener tu cadena de suministros global, que depende de otros países, te hace débil. China cierra y puede que tus proveedores sean el 80% de China. Listo, toda tu cadena de suministro está parada en tema de abastecimiento. Entonces las industrias están teniendo que ser más flexibles. Por ende, están tratando de buscar mercados más locales. Y en ese sentido puede que la TAM pueda sacarle el jugo a esto. Y dándote ese pequeño contexto y esa introducción, ¿tú cómo ves a la TAM en ese aspecto de la cadena de suministros? bueno, Latinoamérica es esencialmente una región en la que hay que trabajar muchísimo en términos de cadena de suministros, pero también en entender propiamente el mercado. Yo sé y entiendo que muchas empresas ahora están analizando el hecho de o la posibilidad de desglobalizar sus cadenas de suministros. De hecho, con la empresa que yo he trabajado durante mi última tesis y con la que voy a empezar a trabajar ahora, esa es una de las preguntas que tenemos que responder a mi nuevo equipo. Pero francamente creo que es algo híbrido, ¿no? No, la desglobalización como tal no va a suceder, simplemente porque hay cosas que no las puedes producir donde tú quieras.
¿no? Hay, hay, hay raw materials o elementos básicos que solo crecen en ciertos lugares, que solo existen en ciertos lugares y no los vas a poder cambiar. Son cosas que no se van a poder cambiar por costos y por muchos aspectos que hay de fondo. Sí van a haber cierto desarrollo local en cierto tipo de cosas, pero muchas veces estos desarrollos no necesariamente son los más sostenibles. Y cuando me refiero a sostenibles, hablo de sostenibles medioambientalmente y económicamente. En teoría, sí tienes una menor huella de carbono, pero la realidad de algunos estudios ya nos ha mostrado que no es tan así, que en realidad tu huella de carbono puede ser mucho más grande que importar un producto de otro lugar, ¿no? Por las cantidades, por diferentes factores. De hecho, contabilizar aún las huellas de carbono de cada cadena de suministros es un challenge. No hay una metodología establecida, no hay parámetros súper claros, cada quien lo hace como puede. Y en ese sentido, yo creo que Sudamérica tiene que verse a Sudamérica en un espejo. No, y vuelvo aquí a lo que yo dije al principio, el problema con Sudamérica es que quiere copiar muchas cosas de lo que existe en cualquier otro lado del mundo sin tomar en cuenta las, los problemas que tiene al interior o las dificultades que tiene en su interior y que dificultades que no necesariamente se pueden cambiar, ¿no? Bolivia, por ejemplo, es un país con apenas 13 millones de habitantes, ¿no? Si todas las personas, los 13 millones de habitantes, tuvieran una edad de adquisición, podríamos hablar de un mercado de 13 millones. Pero de esos 13 millones, apenas 5 millones pueden tener cierto nivel adquisitivo y eventualmente cuando tú ofreces productos de mayor valor agregado, hablemos de un auto eléctrico, por ejemplo, de esos 5 millones de personas, eventualmente un 10% puede adquirir o darse el lujo de tener un auto, ¿no? Entonces, no es un mercado atractivo. No es para ninguna empresa a nivel global. O sea, nadie va a querer invertir en cuando el mercado es tan pequeñito, ¿no? Y es tan volátil. Un país como Colombia, en ese sentido, por ejemplo, es mucho más atractivo. Tiene 50 millones de habitantes, tiene un acceso al mar Atlántico y al Pacífico, y tiene algo muy importante, tiene gente muy calificada. Entonces, si tú comparas, por ejemplo, ya no podemos decir que es lo mismo. Lo mismo, algo similar pasa con el Brasil o Chile, ¿no? Cuyas poblaciones son mucho más grandes y hacen mercados más atractivos. Pero y yo creo que eso juega un papel súper importante a la hora de definir las cadenas de suministros. Que en el futuro para estas cadenas tiene que haber una inversión muy grande en educación. Lamentablemente, yo sé que esto es algo que van repitiendo mucha gente a lo largo de la historia, pero es que es algo que no se ha hecho hasta ahora y no se está haciendo, ¿no? Y el invertir en esa educación es lo único que podría significar un cambio crítico para la cadena de suministros en la región en general, ¿no? Porque en la medida que tú tengas, por ejemplo, en Bolivia podrías tener gente súper calificada en términos de IT o en áreas de IT, eh, y podrías atraer sí a empresas o subcontratar procesos simplemente de codificación y de muchos que tengan que ver con digitalización, porque para eso no necesitas desarrollar carreteras, no necesitas crear edificios, ¿no? Esa sería una inversión muy viable en la que puedas desarrollar y al mismo tiempo generas una población que te permite o que puede adquirir más cosas en el mercado, ¿no? Es más capacitada, entonces también tiende a cambiar sus necesidades de compra, sus deseos de compra, y eso te permite construir o desarrollar nuevos tipos de productos y servicios, ¿no? Que podrían desarrollar la cadena de suministros. Como países, por ejemplo, exportadores, yo creo que la digitalización
va a seguir jugando un papel súper importante, no precisamente porque el país lo quiera así las empresas productoras lo quieran así, sino precisamente porque sus grandes clientes ahora se los exigen, ¿no? Cada empresa a nivel mundial trata de tener mayor visibilidad a lo largo de su cadena. Entonces, si tienes una empresa que produce energía a base de soya o algo a base de soya, pues quieren llegar hasta ver cómo es la trazabilidad del último grano de soya. Y ese es un challenge a nivel global que va a impactar en las cadenas de suministros en Chile, en Argentina, en Bolivia, porque nosotros exportamos soya y producimos soya. ¿No? Estamos obligados como a adaptarnos a esa tendencia, aunque no necesariamente, no siempre las veas necesarias. Eh, y por eso creo que es bien importante que tengan que verse dentro de un espejo, ¿no? Es mirarte a ti mismo y decir, bueno, estas son mis capacidades, esto es lo que yo tengo, esto es lo que puedo hacer, pero ¿cómo puedo desarrollar? ¿No? Suena fácil decir, bueno, hay que invertir en carreteras, sí hay que invertir, pero ¿cuánto nos cuesta invertir en una carretera? ¿Cómo se hace esa inversión? En primer lugar, y aquí aplico un poco el concepto que también les recomiendo a todos los que escuchan y a todo el que esté involucrado en toma de decisiones, son los conceptos de System Dynamics, la dinámica de todo un entorno y el papel que juegan las diferentes variables, ¿no? Que en supply chain son súper importantes. No todo es optimización, no todo es continuous improvement, no todo es, no sé, service availability or whatever you want to call it, sino hay que ver los otros factores propios del externo y del entorno propio. Y bueno, eso es algo que falta mucho, ¿no? En Bolivia, la mayoría de las personas, y yo creo que eso se replica, por ejemplo, en países como en el Perú, como tal vez no en Chile, no tanto, pero seguro que en Argentina o, o incluso en el Brasil sí, nadie quiere pagar sus impuestos. Si nadie paga sus impuestos, no hay carreteras, no puedes invertir en carreteras, no hay salud, ¿no? Es muy fácil decir, sí, hay que mejorar las carreteras, implementemos trenes, pero hay que preguntarnos de dónde viene eso y cómo se logra eso, ¿no? No es que un país como Alemania tenga todos los sistemas de transportes disponibles y todas las carreteras perfectas porque simplemente es rico. No, sus ciudadanos y cualquiera que vive ahí pagan el 46% de sus impuestos para llegar a lograr hacer eso. Entonces, yo creo que eso le falta mucho a cualquier profesional en supply chain y logística en la región en general, ¿no? El entender las otras variables que impactan en la cadena, porque la parte técnica es ciencia y es una ciencia relativamente pura que puede uno aprender constantemente, educarse. Hay cientos ahora de cursos online, cientos de universidades que te ofrecen. Pero la otra parte un poco más crítica y analítica vienen un poco de entender qué pasa a tu alrededor. Excelente. Y acá voy a ir a la siguiente consulta que va muy relacionada al artículo que escribiste. Y en el artículo mencionas, las economías en desarrollo deberían digitalizar sus negocios, pero necesitan crear un mercado preparado. ¿A qué te refieres con el mercado preparado y cómo deberíamos crear este mercado acá? Y ya no a la TAM, estoy yendo netamente a Bolivia. Um, bueno, a un mercado preparado me refiero, voy a tomar el ejemplo de simplemente la banca online en Bolivia. No es que no exista, existe y funciona bastante bien. Yo de hecho tengo una cuenta en bolivianos en uno de los bancos, tengo una aplicación y puedo transferir, pagar la luz. Yo por lo menos cuando vivía allá, esta última temporada, todo lo hacía online. Pregúntame si alguien en mi familia lo podía hacer. No, tiene miedo, no sabe cómo funciona la aplicación, le da miedo usar la aplicación. Eh, Necesita o siente la necesidad de ir al cajero y depositar o recoger el dinero, ¿no? Y no me refiero simplemente, sé que hay un proceso, un rango generacional, los jóvenes que y los que no,
Pero hay muchos jóvenes que aún así no están abiertos a eso y tampoco están preparados porque vienen ya con ese miedo implícito de parte de sus familias y porque las escuelas no te dan la oportunidad ni la universidad de, por ejemplo, aprender a programar o entender cómo funciona un algoritmo. No, cuando yo estudié en San Simón hace más de 10, creo que ya hacía 10 años, teníamos un curso súper básico de programación, pero todas estas avances tecnológicos no existían, ni siquiera existía Facebook. O sea, Facebook empezó a aparecer cuando yo estaba terminando la universidad, ¿no? Y aún así creo que hay gente que ha logrado como adaptarse súper bien. eh, y hay otra gente que no. Y si vas ahora a ver cómo funciona la Universidad Mayor de San Simón en su programa de ingeniería industrial, aún no tiene nada al respecto o tiene muy pocas cosas que estén referidas a programación, a enseñarte a usar SQL, a enseñarte a usar R, a modelar matemáticamente o a tener una estructura bien sólida en programas estadísticos que hoy por hoy se necesitan. Si quieres trabajar con Machine Learning, tienes que entender muy bien estadística también. Entonces, yo creo que a eso me refiero con crear esa capacidad, ¿no? El cliente no, tú no puedes ir y decirle, bueno, puedes, mira, yo ahora a partir de hoy puedes pagar todo por internet. ¿De qué me sirve si no hay alguien que lo quiera usar? Totalmente de acuerdo. Y gracias por compartirnos y abrirnos los ojos en varios aspectos. Los que nos están escuchando yo creo que se van a repensar varios aspectos en ese sentido. Y bueno, continuando con esas preguntas de formato, ya voy a las últimas. Y bueno, hasta este punto nos has contado bastante de ti, tus experiencias, aciertos, desaciertos. Te agradecemos que hayas sido tan abierta con lo que nos compartiste. Pero bueno, te pongo en la siguiente situación. Si perdieras la memoria y te mostraran una lista con todo lo que has aprendido en tu vida hasta ahora, de esta lista te dieran la oportunidad de recordar solo una cosa, ¿qué elegirías y por qué? Am, yo escogería recordar todo lo que aprendí en matemáticas. Matemáticas. Sí. Em, amo la matemática. De hecho, otra de las carreras que yo quería estudiar era matemáticas puras. Me han fascinado desde que soy niña. Soy bastante buena en ello. Em, y creo realmente que todas las cosas que tienen que ver con la ingeniería, con la ciencia y con la vida misma tienen un efecto matemático, o sea, hay una forma matemática de explicarlas. Um, por lo menos yo las veo también de esa forma, ¿no? Desde que te levantas hasta el momento en el que tal vez te enamoras y tienes tristeza y las emociones tienen una ecuación matemática vinculada a ella que se reflejan en diferentes tipos de hormonas, etcétera. Entonces, sí, eso es lo que yo escogería. Gracias, gracias Pamela. Y bueno, la última pregunta para el cierre. Si en este momento tuvieras un superpoder para poder conectarte a la cabeza, a la mente de todos los que estamos en cadena de suministros, ya sea empezando o con bastantes años de experiencia, y tú pudieras darles un mensaje, ¿qué mensaje les darías? Ah, bueno, el mensaje que yo les daría es que um, no sean ingenuos. No todo lo que viene pintado como digital y mejor, etcétera, es necesariamente aplica como solución a todo, ¿no? Eh, hay cada problema y cada peculiaridad de la cadena de suministros de cada empresa y de cada servicio y de cada etcétera tiene algo muy exquisito que lo hace muy diferente de otro. Y para ello hay una solución también muy exquisita. Así que creo que yo les diría que tienen que abrir su mente, pero en un sentido bastante amplio de no simplemente prejuzgar porque una cadena de suministros sea
pequeñita, por ejemplo, que yo sé que en Latinoamérica muchos como que tienden a prejuzgar y decir, ay, no, pero es que no pasa nada en Sudamérica, ¿no? No, de hecho es una región con muchas dificultades, sí, con muchos problemas, sí, pero también donde pueden crearse un sinfín de oportunidades para aplicar ideas increíbles que tal vez no funcionarían en ningún lado del mundo, ¿no? Pero esa particularidad la que la hace. Entonces, como que abrir tu mente en ese sentido, ¿no? Eh, Eres un profesional en cadena de suministros, también tienes que aprender de otras cosas. Tienes que aprender a entender política, tienes que aprender a entender arte. Suene así de loco como suene, pero el arte y la ciencia van relacionados. Um, Tienes que aprender a incluso hasta cocinar, porque hay una serie de pasos que sigues al cocinar y que te ayudan a entender cómo funciona un algoritmo. Excelente. Mira, Pamela, como lo dije en el inicio, realmente tu experiencia y toda la información que tienes es valiosísima para todos. Nuevamente nos quedamos cortos en poder conversar de varios aspectos y temas. Agradecemos toda tu apertura y esperemos que hayas disfrutado este capítulo como lo hicimos nosotros. Muchas gracias por aceptarnos y espero que tengamos una siguiente conversación de todo tema más puntual. Pero bueno, acá ya tenemos la introducción de quién es Pamela. Claro que sí, el gusto es mío y pues cuando quieran me vuelven a escribir o contactar. Aprovecho la oportunidad. Igual yo, como tú dices, yo escribo tengo una página web, los que quieran pueden visitarla, pero sobre todo ahorita estoy con un proyecto de hacer una network para mujeres y vamos publicando diferentes cosas en términos de supply chain y tendencias y etcétera. Se llama Waves, así que si quieren echarle un vistazo, está en inglés, se llama Women Achieving Value Excellence in Supply Chain. Y bueno, tratamos un poco de fomentar de, de que hayan más líderes mujeres en la cadena de suministros, ¿no? Pero de la mano siempre que vayamos mejorando cosas. Entonces, con gusto. Seguramente habrá muchas otras cosas más después de las que hablar. Si en algún momento quieres contactarme por algo en particular, siéntete libre, tienes mi contacto y con gusto. Excelente. Para las personas que nos están escuchando, los enlaces de todo lo que nos acaba de comentar Pamela las van a encontrar en la descripción de este capítulo. Y gracias, gracias Pamela. Y bueno, a todos los que nos han escuchado hasta ahora, no sé si están mis cálculos correctos, pero ya estamos llegando casi a las 2 horas de entrevista. Pasó súper rápido. Agradecerles por haber llegado hasta este punto. Esperemos que realmente haya sido de su agrado todo lo que han escuchado de Pamela y que les haya ayudado en algún aspecto de su carrera. Y también, si sienten que este capítulo puede ayudar a algunas personas a dar ese siguiente salto o ese pasito, no duden en compartir nuestro capítulo. Estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, estamos en nuestra página web de supplychainers.com, que igual van a estar en la descripción del episodio. Y nuevamente, gracias.